Se habla mucho de transformación digital, cuando muchas veces nos estamos refiriendo a un proceso de transformación organizacional. No se trata solo de implantar tecnología mucho más potente, almacenar datos en la nube, digitalizar documentos o adquirir un ERP. Hablamos de un cambio cultural, un cambio en las reglas de juego. Abordar la cultura organizacional integrando a las personas, los procesos, la tecnología y la comunicación serán claves para llevar a cabo con éxito todo proceso de transformación. De hecho, según un estudio de Gartner, el 90% de las transformaciones digitales fallarán si no se aborda correctamente la base cultural de la organización. Otro estudio, en este caso de Glassdoor, refleja que el 100% de los líderes consideran que la cultura afecta al desempeño de las organizaciones, pero menos de la mitad de ellos tienen planes concretos para trabajar su cultura. Muchas compañías fracasan en la ejecución de la estrategia precisamente por no tener una cultura coherente alineada con la misma. Soy Juan Carlos Requena, socio director de Aquara Business Education, y hoy vamos a hablar del verdadero reto de las empresas, alinear cultura y estrategia. Bienvenidos a este nuevo webinar que mensualmente os estamos ofreciendo. En Aquara impulsamos el cambio en las organizaciones a través de una respuesta especializada en consultoría y formación. Con nuestra nueva línea de digitalización conecta tecnología y personas para potenciar el aprendizaje. Queremos ser vuestra consultora de referencia en soluciones disruptivas. Hoy nos acompaña Ricardo Matamala Señor, socio fundador en OCC, nuestro partner en soluciones de cultura y engagement, consultor especializado en temas de planeación estratégica, transformación cultural, competitividad y liderazgo, con más de 30 años de experiencia en las cuales ha impactado a más de 400 empresas en América Latina. Buenas tardes, Ricardo. Buenos días para ti. Juan Carlos, buenas tardes a ti, a todos, y pues un lujazo, un privilegio estar con vosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias. Que sepas, Ricardo, que me hace especialmente ilusión presentarte hoy ante nuestros clientes y a nuestros amigos. Bienvenido, Ricardo. El Gracias, formato, Juan Carlos. el formato del webinar contará, como todos los meses, con una exposición por parte de Ricardo sobre la temática que abordaremos hoy para después dejar un tiempo de preguntas y respuestas que podéis formular a través del módulo habilitado para ello en Teams. Yo os recomiendo que directamente, conforme se os ocurra la pregunta, conforme vaya avanzando Ricardo, la formuléis en el módulo de preguntas y a la finalización de la exposición de Ricardo responderemos a todas las preguntas. Y bueno, esta tarde también nos acompaña nuestra compañera Laura Rodríguez, nuestra Quest Manager, que estará conjuntamente conmigo moderando el webinar. Hola, Laura. Buenas tardes, Ricardo y Juan Carlos. Bueno, y buenas mañanas para Ricardo en lugar de buenas tardes. Muy Gracias. bien. Pues nada, no demoramos más el tiempo, Ricardo, así que cuando quieras puedes compartir pantalla y comenzamos con el webinar. Vale, mil gracias. Nuevamente, Juan Carlos, Laura, a todos los que están aquí conectados, gracias por estar y por su tiempo. Bien, vamos a conversar sobre el tema de cultura y cómo alinear la cultura con la estrategia. Y seguramente en la medida en que vayamos avanzando, pues iré enriqueciendo la conversación con algunos casos y ejemplos propios o de terceros. La primera buena noticia para quienes vivimos obviamente en este gremio, en este mundo, digamos, de la transformación, de la educación, de los procesos, digamos, organizacionales, tiene que ver con esto. Me ha gustado hace muchos años seguir esta encuesta que se hace a todos los CEOs globales desde hace mucho tiempo. Y por primera vez en la historia, aquí está representada la opinión de 917 presidentes de compañía, de las compañías globales más importantes del mundo, frente a una pregunta de cuáles son sus mayores preocupaciones. En todas las geografías coincidió la misma respuesta: cómo atraer y retener el talento. Digamos que la buena noticia para quienes vivimos de esto es que la cultura, junto con el propósito superior y el engagement, son los tres elementos que más pesan, digamos, en la ecuación de cómo atraer y retener talento claro. Las compañías, sabemos, hoy no solo compiten en el mercado de los clientes. Las compañías principalmente hoy compiten en el mercado de talento y hay un déficit enorme de talento en las organizaciones. No obstante, además hay que sumarle a esto que estas nuevas tribus organizacionales que llegan al mundo corporativo pues cada vez rotan más. Su digamos, deseo de permanencia en las organizaciones es cada día menor. Entonces, tanto en Estados Unidos, en Europa, en China y en Japón,
frente a temas que uno ve ahí tremendamente importantes, no sé, modificar los modelos de negocio, bajar costos, mejorar el flujo de caja, ser una compañía customer centric o temas de sustentabilidad, en fin, aparece como número uno atraer y retener talento. Dentro de ese orden de ideas, digamos, sumando las cifras que nos compartía Juan Carlos, la experiencia nos dice algo sencillo. Cuando se le pregunta a los líderes, ¿usted piensa que el tema de tener una cultura alineada y un proceso, digamos, para elevar el nivel de engagement es importante en el éxito del negocio? 90% dice es muy importante. No importante, muy importante. La segunda pregunta es fascinante. Oye, ¿y tú crees hoy que la cultura que tú tienes en tu organización está alineada con tu estrategia? Solo el 32% dicen sí, hoy tengo una cultura que está alineada con mi estrategia. Y para los que no, además uno dice, bueno, ¿y tienes un proceso formal, definido, estructurado de cómo alinear la cultura con la estrategia? Solo 1 de cada 4 decide tenerlos. Así las cosas hace ya 4 años, el penúltimo libro que publiqué se llamaba o se llama Organizaciones Coherentes, ya va como por tal vez 4ª o 5ª edición, y tiene que ver con un poco lo que nos entretiene en la tarde de hoy en España, mañana aquí en Estados Unidos. Es cómo alinear la estrategia con la cultura y las capacidades. Lo que sucede en esto es que cuando esa alineación se da, hay resultados realmente sostenibles en el tiempo. En su momento eso lo llamamos organizaciones coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a hacer una pequeña alusión a cultura. A mí me ha encantado siempre poner este fondo de la Escuela de Atenas del cuadro de Rafael para hablar de cultura. No voy a hacer, ni más faltaba aquí un test de a cuántas de esas figuras reconocen. Pero una definición muy simple, cultura tiene que ver con la forma de actuar e interactuar, es decir, con la manera de pensar, actuar y sentir que define lo que llamamos esa personalidad distintiva de una organización. Y como decía en su momento Stephen Covey, es la única ventaja competitiva realmente difícil de imitar. Es decir, los competidores pueden, no sé, igualar un producto, una oferta de valor, la calidad de un servicio, pero copiar o igualar una cultura puede tomarles años. Y en esa visión aristotélica del mundo, pues cuando decía Aristóteles que la excelencia no es un acto, es un hábito, pues somos lo que repetidamente hacemos. Dentro de ese orden de ideas, vemos la cultura como ese patrón de conductas que es reforzado por las personas, por los procesos, a lo largo del tiempo y que en consecuencia se convierten en un proceso de control social o un sistema de control social. Es decir, una cultura atrae, o dicho también de otra forma, repele, atrae a las personas que hacen fit con la cultura y por supuesto repele o, digamos, se bloquea de las personas que no lo hacen. Y esto lo voy a ilustrar con varios ejemplos. 1964, dicen algunos, lo dijo Peter Drucker, otros dicen que no, la verdad a mí me da lo mismo. Yo vivo esta frase hace 33 años. Dijo Peter Drucker, la cultura se come la estrategia a la hora del desayuno. Bueno, se la come a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo. Escogí este desayuno con una apariencia más española que unos pancakes. Pero la cultura se come a la estrategia permanentemente. Es decir, si mi estrategia tiene que ver con crecer a través de la innovación y castigo el error, o si mi estrategia tiene que ver, o sea, a través de ser el más bajo en costos o en costes para competir y tengo una cultura que despilfarra. Al final de cuentas, si no está esto alineado, las cosas no funcionan. Decía una cifra, Juan Carlos, en términos de cuál es la incidencia de la alineación de cultura en el éxito de los procesos de transformación. Es absolutamente increíble la explicación. Dabas una cifra que realmente es alarmante. Es decir, gran parte de los procesos de transformación fracasan por no trabajar temas culturales. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy en día, todas las empresas, absolutamente todas las empresas que quieren sobrevivir y ser competitivas en el mundo, tienen que hablar de simplicidad, velocidad, agilismo. Y digamos, pensemos, tengo varios clientes globales, incluso uno de grande compañía española, es que queremos ir al agilismo, queremos ser más veloces, queremos ser más simples, queremos ser más flexibles. 4 palabras que hoy sin duda están en la narrativa de cualquier presidente de compañía. Muy bien, vamos a contratar un tema de agilismo, vamos a revisar los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Si haces eso y no tocas la cultura, no tocas la manera de actuar e interactuar de las personas, lo hemos visto, es obviamente botar el dinero por el sifón. Consecuencia, yo traje aquí 3 casos para conversar con ustedes. Pues cuando uno piensa en compañías de innovación, habla uno de 3M,
del Minnesota Mining and Machinery, que significa 3M. Ahorita voy a hablar del caso, una compañía que tiene 3 valores fundamentales que me parece absolutamente clave mencionar este dato histórico, porque es una compañía que tiene cerca de 60.000 referencias de producto en el mercado, desde obviamente un post-it o una esponjilla para lavar un plato, hasta obviamente repuestos de una turbina o maquinaria sofisticada en diagnóstico médico. Ellos tienen 3 principios fundamentales, 3 principios fundamentales. 1, traiga la mejor gente que pueda traer. Ese es el principio número 1. 2, empodérelos, o sea, déjelos hacer su trabajo. En castellano antiguo diríamos, no los fastidies, o sea, no los, ya saben qué. Y 3, disfrute, permítanlos equivocar y disfrute y celebre que se equivoquen. 3 principios fundamentales. Uno diría, bueno, esto es muy avanzado en gestión, lo dijo el señor John McKnight en 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces yo compartiré algunos datos del caso 3M, es un caso exitoso de cómo alinear la cultura con la estrategia. Compañías que uno reconoce por servicio. Depende del estudio que te leas, Amazon tiene un Net Promoter Score, el NPS, que es la diferencia entre los clientes que de alguna manera te promocionan como una excelente opción, menos los que dicen que no lo eres, pues tiene los NPS más altos del mundo. Estaba leyendo, revisando esta mañana, el último dato da 62%, es decir, que debe haber más o menos, para que la suma de, como es repartir 100 puntos, debe haber más o menos unos 78-80% de los clientes que dicen definitivamente Amazon es la mejor opción, versus un 18% que dice que no es necesariamente la mejor opción. Un NPS del 62% con seguridad está entre los 3, 4, 5 más altos del mundo. Datos que ustedes conocen bien, una compañía de 1.400.000 empleados de casi 1.000 millones de clientes. Para mí el dato que mejor resume alinear la cultura con la estrategia es el siguiente. Ustedes saben que Jeff Bezos puso en su propósito ser la compañía con mejor percepción de servicio en el mundo. Esa es su obsesión. Cuando las primeras personas empezaron a visitar las oficinas de Amazon, sus headquarters principales, se dieron cuenta de algo interesante, y es que en todas las reuniones salas o donde había una reunión o donde se toman decisiones, siempre había una silla vacía. Y a alguien le pareció curioso, incluso si en la reunión no había una silla vacía, alguien salía de la sala y traía una silla. Y se les ocurrió preguntar, oiga, cuéntenme eso, ¿de qué se trata? ¿Por qué siempre hay una silla vacía en las reuniones? Y era muy simple. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, suponemos que el cliente está ahí sentado. Y en consecuencia, si estuviera ahí sentado, ¿qué decisión tomaríamos? Yo podría contarles una enorme cantidad de ejemplos de qué significa la silla vacía de Amazon. Voy a contar uno solo de manera muy rápida. Aquí yo tengo un bonito jardín que me gusta trabajar en mis tiempos libres. Y normalmente compraba un abono en Amazon, unos spikes que le ponen los árboles. Me llega una carta con mi nombre, debo ser el cliente 900 millones 1.000, diciendo, apreciado señor Ricardo, lamentamos informarle que el abono que usted nos compra, en este momento dejamos de comercializar. A mí, una carta con mi nombre. Y queremos decirle que usted puede conseguir ese abono en estos otros 2 portales. O sea, yo no lo tengo, pero si usted lo quiere, lo puede conseguir en estos sitios. Ahora, si quiere seguir comprando conmigo, tenemos estas otras 2 marcas, y me mandaron toda la explicación de cuánto tenían nitrógeno, que son exactamente similares o compatibles con el abono que usted compra. Cuando uno dice eso, pues yo creo que ustedes adivinan qué dice. Eso significa ser una organización con una cultura totalmente alineada con una estrategia, y es que quiero ser la compañía con mejor percepción de servicio a nivel mundial. Cuando pensamos obviamente en compañías centradas, digamos, en calidad, pues se nos viene a la mente Toyota, el último recall que hicieron de vehículos que costó 1.2 millones de dólares, pues así lo reafirma, es decir, y eso viene, cuando hoy hablamos de todos los procesos Lean y todo el tema de agilismo, se nos olvida que eso se lo inventaron en Toyota en los años 60, es decir, nosotros no estamos en este caso descubriendo nada nuevo. Y después les voy a hablar de un caso muy interesante de Southwest, que me parece una empresa fascinante desde el punto de vista de alineación. Por supuesto, si no tengo la cultura alineada con la estrategia, es tomar el plan estratégico y meterlo en la trituradora de papel. Hablemos primero de 3M. Me gusta coleccionar
definiciones de propósito superior o de misión, llamábamos antes, y esta es una de mis favoritas. El propósito superior o la misión de esta compañía la declararon hace muchos años como la búsqueda perpetua de soluciones innovadoras a problemas no resueltos. Es decir, yo me levanto todos los días a eso. Las más de 100.000 personas que trabajan en la compañía todos los días se levantan a buscar soluciones innovadoras a problemas no resueltos. Algunos datos para sustentar, digamos, la alineación de la cultura con la estrategia. Vamos a ver algunos datos. Primero, pues obviamente es un valor. Tienen equipos de investigación y desarrollo en más de 34 países, 7.000 científicos a nivel mundial, invierten casi el 7% de las ventas, no de la utilidad, no del revenue, de las ventas en investigación y desarrollo, y por supuesto es un objetivo estratégico de la compañía. Es una compañía de más de 100 años de legado. Todas las personas de 3M, y no importa si trabajo en un laboratorio, en ventas o en la recepción de un edificio, invierten en promedio un 15% del tiempo en la compañía en proyectos de innovación. Es más, premian la innovación. Si una idea que sale, la gente sale al mercado en 3M y es exitosa, ellos comparten utilidad durante el primer año con quien o quienes hayan sido los gestores de la idea. Hay casos de gente en 3M que por haber propuesto una idea exitosa se ha ganado hasta 5 o 6 millones de dólares. Y esos ahí puse los principios que les había dicho antes del señor McKnight. Contrate a la mejor gente que pueda, empodérelos y admita y sea tolerante con los errores. Estamos viendo aquí. Tienen 35 plataformas con tecnologías básicas y 42 laboratorios corporativos de desarrollo. Una estructura de carrera paralela en innovación, programas de generación de ideas por todas partes. Programas internacionales con reconocimiento como el que ya mencioné y obviamente pues claramente seleccionan gente por temas de innovación. Tienen foros técnicos hasta con 9.800 miembros participando activamente en sus foros y una comunidad internacional claramente muy diversa. En promedio registran 600 patentes al año, eso es más que toda América Latina junta. La innovación genera un crecimiento anual de ventas del 6%, perdón, no me funcionó el traductor, está el anual con doble N. En ventas y el 12% en ganancias en los últimos 10 años, es increíble. Y tienen obviamente 5 centros técnicos de clientes y soluciones locales para países en particular. ¿Por qué traigo 3M a colación? Para hablar un poco también de la importancia de la cultura y de cómo una sola persona afecta estos procesos. Hace no muchos años, y esta es una portada de la revista Business Week, el presidente de 3M renuncia a la compañía. En paralelo, había una compañía que en su momento muy exitosa, llamada General Electric, liderada por un hoy en día nefasto recuerdo, señor Jack Welch, que nunca entendí por qué se volvía un personaje que generaba admiración, pero bueno, cuando Jack Welch decide que se retira General Electric, la compañía pone a 3 candidatos en sucesión. Uno de ellos queda como CEO de General Electric, que se llamaba Inlet, los otros 2 no. Entonces 3M dice, ok, bueno, muy fácil, esto nos han hecho el trabajo nosotros. Tenían 3 candidatos en formación para reemplazar al señor Jack Welch, pues cojamos el candidato número 2 que no quedó y traigámoslo a 3M. Literalmente casi quiebra la compañía, casi quiebra 3M. Ejecutivos de 3M lo mencionan como los años más diabólicos de su historia. Y la razón es muy simple. 3M es una compañía con una cultura de innovación. Promueva el error, invierta en innovación, que la gente ponga tiempo allí, en fin. Y se trae un presidente de una compañía que era el ícono del Six Sigma, la hipermedición y el hipercontrol. Por supuesto, genera un choque en donde falta alineación entre, incluso en este caso, el presidente de la compañía y su cultura, y casi quiebra la compañía. Eso para poner un caso, una compañía alineada totalmente entre lo que trabaja en su cultura y sus valores, el propósito superior y su estrategia hacia afuera del mercado. Arranco con un segundo caso. En su momento Zappos, hace poco tiempo, además nunca se supo por qué su fundador se suicida, es un caso muy extraño. Una compañía que dice, no, yo quiero cambiar la forma de vender zapatos en el mundo, pues para hablar de coherencia cultural, dice, le ofrecía en su momento a la gente, oye, mira, ¿sabes qué? Si no te gusta mi cultura,
si no te gusta la forma que actuamos, interactuamos aquí, yo te doy $2,000 y vete. O sea, prefiero indemnizarte, pagarte una plata y vete si mi cultura no te gusta. Zappos es comprada por Amazon. Incluso Amazon compra esa idea, claro, con algo más de chequera, sube los $2,000 a $5,000. Para contarles algunos casos, no hay empresas perfectas y yo sé que Amazon tiene una gran cantidad de detractores, pero voy a contarles algunos casos de alineación de cultura con estrategia aquí. Primero, tiene un programa que llama Connections, donde pide retroalimentación diaria, nosotros lo llamamos pulsos, a los colaboradores sobre el clima y la cultura. Y todos los días publica los resultados y define planes de acción. Eso se llama, entre otras cosas, transparencia. Tiene el Pay to Lead que acabo de mencionar, lo copian cuando compran Zappos, y en este caso incluso ciertos ejecutivos le dan hasta $5,000 si se va voluntariamente a la compañía porque no le gusta la cultura. Entienden que dejar a una persona dentro detractora de la cultura es más costoso que darle una indemnización para que se fuera. Manejan un concepto que me parece crucial que se llama honestidad cultural, en donde el CEO y otros directivos permanentemente le anuncian al mundo cómo es trabajar en Amazon y claramente le dicen, esta no es una compañía para todo el mundo. Recuerdo haber leído aquí en un dominical del Washington Post, bueno, un pequeño negocio comprado con la caja menor de este personaje, que decía, yo cuando entrevisto ejecutivos para entrar a Amazon les hago una pregunta, le digo, cuéntame cómo es tu vida. Dice, no, mira, yo todas las mañanas salgo a hacer footing y yo a las 5 de la tarde me voy porque tengo mis clases de yoga. Los fines de semana tengo un velero, entonces me gusta salir con mi familia los fines de semana. Dice, muy bien, muchas gracias. Mira, Microsoft queda cruzando la calle. Siguiente. Porque dice, soy una compañía 24/7, soy una compañía de tecnología, te voy a pagar muy bien, vas a aprender un montón, vas a tener enormes desafíos, pero mi cultura exige otro tipo, digamos, de personas, otro tipo, digamos, de vidas. Y eso se llama fit cultural y vuelvo y repito, se llama un poco honestidad cultural. Hacia afuera yo le digo al mundo cómo es trabajar acá. Si te gusta, bienvenido, si no te gusta, no pasa nada. Hay otras compañías para ti. Divulgan consistentemente principios de liderazgo en 38 conductas esperadas. Eso suena muy exigente. Yo le monto modelos en la compañía, modelos de liderazgo a muchas empresas. Y cuando ya voy en la 15ª conducta me dicen, no, Ricardo, eso ya es demasiado. Bueno, hay compañías que lo tienen un poco más claro. Dicen, tú quieres ser líder en esta compañía, espero de ti estas 38 conductas. Ahora, ¿que vas a trabajar todos al tiempo? No. Escoge las 3 o 4 en donde tienes más brechas, pero te estoy dando el marco de actuación y referencia a lo que yo espero sean los líderes en la compañía. Y obviamente tienen un foco en cultura e innovación, por ejemplo, donde cualquier empleado puede trabajar en una nueva idea y lo divulgan, se consideran el mejor lugar para trabajar, para fracasar en el mundo. Por ahí en el año 2015 sale un artículo muy, muy fuerte en contra de ellos en el New York Times, y ahí es donde arranca toda esta historia cultura. Cuando Jeff Bezos lee ese artículo y dice, esta no es la compañía que yo me soñé, porque ahí se denunciaba cierto maltrato, demasiadas horas extras, privilegios, prebendas, y desde ahí obviamente ellos han convertido el tema de cultura en una de sus prioridades. No obstante, nos guste o no, pues es una compañía que vale 1.64 trillones de dólares. Algo bien habrán hecho. Y él lo decía en ese dominical que les decía, publicó hace tal vez un par de años. Decía, no es nada sencillo trabajar aquí. Cuando entrevisto a las personas les digo, usted puede trabajar duro por mucho tiempo de manera inteligente, pero en Amazon.com no puede elegir 2 de 3. Es que estamos trabajando para construir algo importante, y es algo que importa a nuestros clientes, algo que todos podemos contarle a nuestros nietos. Y tales cosas no son nada fáciles. Dice, somos muy afortunados de tener este grupo de empleados dedicados, cuyo sacrificio y pasión construyen Amazon.com. Muy bien, y les traigo, se me volvió a quedar, un tercer ejemplo que personalmente me fascina. Espérate que se durmió mi compu. Ahí están viendo, bueno, supongo que sí, alguien si no ya me avisará. Sí, está perfecto, Ricardo. Muy bien. En el caso de Southwest Airlines, si algún día han viajado, volado en eso, corroborar lo que les digo, y si van a Estados Unidos, les recomiendo que lo hagan porque es una experiencia única.
es la única compañía en el mundo que en los últimos casi 50 años, 48 y medio para ser exacto, salvo el año 2020, por una cosa que se llamó pandemia, la única compañía de aviación que ha generado utilidades todos los años. Saben ustedes bien que esta es una industria llena de quiebras, fusiones, adquisiciones, en fin, porque es un negocio muy inestable, pues salvo el 2020, donde no fueron dramáticas las pérdidas y donde toda la industria pues, del turismo se vio afectada por el COVID, han generado ingresos todos los años. Es más, su calificación de riesgo es la única aerolínea en el mundo con calificación de riesgo A+, A más o superior. ¿Qué quiere decir esto del modelo de alinear la estrategia con la cultura? Ella es una compañía bajo costo, o bajo coste, como se dice en España, en donde es bajo coste pero alta calidad de servicio. Por ejemplo, no cobran por las maletas, en fin. Luego ellos dicen cuál es su estrategia competitiva. Es uno, eficiencia en costos o costes, procesos simples, bajo precio, ser una organización muy puntual con la mejor utilización de aviones. Es decir, en promedio ellos tienen una meta, es que un avión pase en tierra en promedio 20 minutos. Es decir, casi que una entrada pizza en la Fórmula 1. O sea, el avión desde que aterriza y llega, se abre la puerta, hasta que los pasajeros bajan, se carga combustible, el catering, todo lo demás, y vuelve a salir el avión, su meta es hacerlo en 20 minutos. Suena un poco difícil, pero bueno, están cerca de lograrlo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Uno, nuestros empleados son los primeros clientes. Lo van a ver después en los valores. Dos, promueven altísimamente la colaboración. Voy a darles un ejemplo que significa multirol. Aparte que a ti como pasajero te piden que por favor ayudes a limpiar el avión, apenas tú te estás bajando ves algo que no ves en otra aerolínea. El piloto y el copiloto salen de la cabina y ayudan a listar el avión. Eso verlo en un piloto de una aerolínea convencional es absolutamente impensable. ¿No? Yo soy piloto, yo no limpio aviones. Muy bien, pues aquí sí lo hace. La actitud de servicio, y quienes no lo hayan hecho, los invito a que busquen en YouTube los videos de los instructivos de seguridad que dan esta gente. Son hilarantes, son para morirse de la risa. Tienen una actitud de servicio absolutamente maravillosa. Altísimo nivel de empoderamiento y un nivel de engagement gigantesco. Algo muy inteligente, si quiero ser de bajo coste y bajo precio, pues debo tener una flota estándar eficiente. Solo tienen un tipo de avión, uno, con lo cual reducen costos en hangares, en mantenimiento, en entrenamiento de pilotos, en fin. Con excelente logística operativa y un talento comprometido y muy bien remunerado. Como les decía, A o superior, crecimiento de utilidades por acción en 5 años del 300%, más casi 48 años ya, porque esto está en el 2020 de generar utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Su visión, su sueño es ser la aerolínea más amada, más volada y más rentable. O sea, quiero que me quieran, eso es. Y quiero tener más gente volando en mis aviones. Su propósito superior de la compañía, conectar a la gente con lo que es importante en sus vidas. Es decir, te llevo porque van a ser tu hijo, o te llevo porque vas a cerrar un buen negocio, o te transporto porque te vas de vacaciones y necesitas descansar. No transporto gente ni carga. Conecto a la gente con lo que es importante en sus vidas, a través de viajes aéreos amigables, confiables y de bajo coste. Sus valores son 3, básicamente. Ellos lo llaman espíritu de guerrero, corazón de servidor y algo muy importante, que es la diversión. El trabajo debe ser alegre, el trabajo debe ser divertido. ¿Qué quiere decir con esto? Pues su fundador, en paz descanse, además le entrega el testigo a quien estuvo con él acompañándolo muchos años, dijo algo desde el punto de vista de alineación de cultura con estrategia que suena muy simple. Dijo, ¿qué viene primero? ¿Los empleados o los clientes o los accionistas? Dicen, nosotros nunca hemos creído que fuese un acertijo. Nuestra gente, dicen ellos, es nuestra mayor fortaleza y nuestra ventaja competitiva a más largo plazo. Si se trata bien a los empleados, ellos tratarán bien a los clientes. Si se trata bien a los clientes, estos volverán y los accionistas estarán satisfechos. Muy bien. Mensaje hasta ahí simplemente y espero haber sido también, o a estar dando ese mensaje para ustedes. Son modelos coherentes y en cierta medida simples. Es decir, si mi estrategia es ser bajo precio, bajo costo, una aerolínea amada, en fin, ¿cuál debe ser la cultura que yo debo tener? Les traje algunos otros ejemplos rápidos antes de ir poniéndole como el moño a la presentación.
O algunas buenas prácticas. Escogí 6 de pues, el trabajo que hacemos de monitorear muchas de ellas. Por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn hace lo que se llaman los hackatones, o sea, pone a cientos de personas. Pues se pasó solo. Ya no dice nada. Ya. A cientos o miles de personas en el mundo a diseñar cómo quiere que sea la experiencia. La experiencia del colaborador. Ya no hablamos de experiencia del empleado, sino de experiencia del colaborador. Y obviamente conectan esas hackatones en esos espacios, digamos, de ideación colectiva, personas de diferentes áreas y geografías. Es decir, es una buena práctica que hoy pasa en muchas compañías en el mundo. Le pregunto a toda mi gente, el Banco Singapur hizo una hackathon con más de 5.000 personas hace poco. ¿Cómo quiere usted que sea aquí su experiencia? ¿Cómo quiere que usted sea aquí su cultura? Adobe, esta compañía, digamos, de informática, fue el primero tal vez que hizo algo interesante. Fusionó el cargo de corporativo de experiencia cliente y experiencia del empleado. Es decir, y para mí ese es el next step de las áreas de talento humano, los mismos principios que yo trabajo de revisar y ajustar la experiencia del cliente, la ajusto en la experiencia del empleado. Incluso hoy en día estamos viendo cosas fascinantes allí. No solo es la experiencia desde que me traes, desde el momento en que traes tu hoja de vida, o tienes la primera aproximación, no es hasta el momento en que te retiras. Hoy estamos hablando de la experiencia del empleado hasta el momento en que eventualmente vuelvas a la compañía. Y obviamente las compañías están abriendo mucho su mente porque dicen, bueno, puede que hoy te vayas de esta empresa, trabajes en otras organizaciones o países y algún día vuelvas. Ahí también me va a importar cómo es tu experiencia del empleado. Incluso hablando de cultura, hablando de buenas prácticas, aquí el Bank of America hizo algo que me pareció interesante para cautivar el engagement y el corazón de las personas. Le dijo, yo quiero estar en los momentos importantes de tu vida, sobre todo en los difíciles. Entonces activó toda una línea de ayuda gigantesca para apoyarte cuando muere un ser querido, o cuando si tienes un hijo con adicción, o si estás con alguien con una enfermedad terminal o una enfermedad difícil en tu casa, el banco te dice, tengo todo este staff para ayudarte. ¿Por qué? Porque quiero estar en los momentos que para ti son difíciles. Con eso, obviamente, capturan enormemente la experiencia y capturan el corazón de la gente. Netflix, que está pasando dificultades por otras razones distintas, todos los días tienen autonomía para, ojo con esto, despedir a alguien si esa persona no está alineada con la cultura. Eso es, digamos, cultura de consecuencias. Es un poco lo que decíamos en el caso Amazon. Si alguien no encaja con la cultura, si alguien no encarna la cultura, si alguien no acompaña o apoya la cultura, siéntete libre de tomar la decisión que tengas que tomar. Ellos proveen grandísima autonomía. Por ejemplo, tú puedes decidir sobre tus vacaciones. Tú entras a la plataforma, escoges cuándo te vas de vacaciones y cuánto tiempo te vas de vacaciones. Está demostrado que cuando esto se ha hecho así ya en muchas compañías, la preocupación era, no, pues todo el mundo va a pedir vacaciones todo el tiempo. Resulta que no. Al revés, la gente se vuelve mucho más cauta en el tema. Incluso te dicen, y si te vas en un viaje de negocios, no es que yo te tenga que aprobar unos viáticos, no, tú ve y gasta como si esta compañía fuera tuya. Y después me pasan las cuentas de cobro. Tú eliges a qué hotel viajas, en qué clase viajas, haz de cuenta que esta es tu empresa, toma tú las decisiones de rigor. Es decir, es una cultura con altísimo nivel de autonomía. Red Bull, pues que trabaja interno todo el tema, digamos, de acompañar el proceso de desarrollo de carrera de la gente. O Salesforce, que fue tal vez, por lo menos a nosotros, nos inspiró desde hace tal vez 9 años al tema de los pulsos. Fue la primera compañía que vimos, medía temas de cultura y de engagement en ciclos diarios, con preguntas, digamos, aleatorias, a poblaciones aleatorias, para estar tomándose el pulso con frecuencia. Microsoft, aquí en Estados Unidos muchos lo llaman los Fuck Up Nights, fue las primeras que dijo, vamos a hacer reuniones para compartir y celebrar los errores. ¿Cuáles fueron las experiencias negativas, los errores que cometimos y aprender de los errores? En fin, ejemplos. Algo detrás de esto que quisiera mencionar en muchas de estas compañías y que es de los temas que para mí tienen más trascendencia, es lo que llamamos de alguna manera las tensiones culturales. Es decir, cuando la cultura está alineada con la estrategia, la cosa más o menos fluye bien. En las mediciones que hacemos de cultura, medimos 72 atributos culturales. Y tenemos cientos de miles de mediciones en, no sé, 16 países tal vez. De las mediciones que hacemos, de las 72 atributos,
siempre hay uno, o casi siempre, que queda entre los 3 más bajos. Y es, mi líder, o sea, en esta organización hay coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ese normalmente está entre los 3 más bajos, es decir, es una cosa lo que se enuncia y otra cosa lo que yo veo internamente. La gente es importante, pero nos pueden trabajar horas extras permanentemente. O aquí la innovación es el futuro, pero obviamente se castiga el error. O aquí todos somos igualmente importantes, pero pues mi líder tiene mejores condiciones que yo de diferentes cosas. O aquí nos importa la sostenibilidad del planeta, pero servimos la comida en plásticos no reciclables, qué sé yo. Podría citar 2000 ejemplos. Lo que como proceso consultoría nos ha parecido fascinante es instalar en las compañías procesos para trabajar tensiones culturales. Es decir, como cualquier persona de una organización, por eso digo Microsoft, porque ellos lo aprendimos, incluso mucho de ellos hace muchos años, que siente que en su área o lo que ve hay una tensión cultural, es decir, hay algo que no es coherente entre lo que la organización está promulgando y las prácticas que está viendo. Hay diferentes caminos de trabajar esas tensiones. O las resuelvo internamente, o hablo con la persona indicada, o incluso hay instancias en donde yo puedo mostrar los casos, redactar los casos y la compañía se encarga, digamos, de hacer las soluciones que tenga que hacer. Muy bien. 2 o 3 reflexiones adicionales para ir cerrando un poco el tema y dejar espacio para las preguntas. Ford era una compañía prácticamente quebrada antes de que llegara el señor Ed Mullally como CEO, como presidente. Los 2 casos los traigo para también dar con ustedes algunos mensajes. Decía, la cultura de Ford tenía demasiadas marcas separadas, departamentos que competían entre sí y ejecutivos que pasaban por alto los problemas en lugar de resolverlos. Mullally instituyó reuniones semanales, el CEO de la compañía, con los principales ejecutivos solo para hablar de cultura. Lo diré más adelante, la gente va a hacer las cosas por las que tú preguntas. Hay 3 tipos de presidentes, digo yo, en temas de cultura. Está el presidente que dice, sí, eso cultura me han dicho que es importante, pero hay un área de talento humano, hay de gestión humana, ahí hay alguien que maneja eso de la cultura. Ese es un tipo de presidente. Hay otro tipo de presidente que es el que dice, bueno, eso de la cultura es importante, por favor dígame qué debo hacer, dónde me paro, qué digo, qué hablo, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y yo hago lo que tú me pides. Y hay presidentes que dicen, eso de la cultura es mi responsabilidad. Y yo voy a ser quien en cabeza propia voy a liderar el proceso de cultura. Quien hizo una transformación fascinante, y lo traigo porque el caso está escrito en la Universidad de Stanford y es un caso increíble, fue el señor Lou Gessner, que cambia una compañía IBM, básicamente una compañía que vendía cajas, vendía simplemente objetos, a una compañía de consultoría de soluciones. Y dijo, me tomó 55 años, decía Lou Gessner en ese momento, darme cuenta que la cultura no es parte del juego, es el juego. Y para mí mi frase favorita para mí, que está en el caso de Stanford, es que él alguna vez dijo, tienes que dar el mismo discurso una y otra vez hasta que quieras vomitar. Y cuando se te pase la náusea tendrás que volverlo a dar. Es decir, esto es la magia, la repetición, es hablar sobre el tema, es preguntar por el tema, es meterlo en los procesos, en los sistemas, en el día a día, en las venas, en la sangre de la organización. Resumen hasta aquí. 1. Lideramos la cultura de las conductas. Es un mensaje de los que quiero dejar. 1, espero expresarme bien, no me entiendan mal. Uno no lidera una cultura de los valores. No, es que aquí tenemos un valor de respeto. Perfecto. ¿Cuáles son las conductas asociadas a ese valor? Por eso la tendencia, lo veré ahorita, son esos documentos más tipo manifiesto, donde están las conductas claramente especificadas para cada uno, obviamente, esos valores. 2, alineando procesos y políticas, es decir, eliminando esas tensiones culturales. Si mi cultura dice una cosa, mis procesos y mis políticas, voy a hacer otro ejemplo. Quiero una cultura de colaboración, quiero promover la colaboración, el trabajo en equipo, pero mido y tengo KPIs o KRs o indicadores individuales. Y pongo a la gente a competir. Pues al final la cultura se come la estrategia a la hora del desayuno. Si no trabajo los procesos y las políticas, una cosa es lo que digo y otra cosa es la realidad. Número 3, son solamente 4, pues trabajar con los líderes, al final de cuentas son la palanca. 72% de las variaciones de engagement en el mundo están directamente relacionadas con la calidad de los líderes. Y al final de cuentas, pues sí, uno puede que tenga procesos transversales de alineación de cultura, pero si ese líder con ese equipo no está trabajando en la cultura y en la alineación de la misma, es muy poco lo que se pueda lograr.
Y por supuesto, en algunos ejemplos, que lo dije, como el caso de 3M y otros, pues conectando la marca y la promesa de valor, en el caso de Amazon. O sea, lo que estoy viviendo dentro como cultura, mi marca hacia afuera y en los mercados también lo debe reflejar. Estoy mal de tiempo, de manera que voy a acelerar esta presentación. El que la quiera o le gusten los datos, pues es para ustedes, no hay ningún problema con ello. Muy bien, rápidamente a nivel de resumen, trabajamos más la cultura desde comportamientos, no desde los valores. ¿Sí? De hecho, un mensaje, y es que el 95% de nuestros clientes nos compran una idea que cuando no la compran es mucho más fácil gestionar y alinear la cultura. Es que para cada valor, cualquiera que sea, no sé, foco en el cliente, o respeto por las personas, o justicia, qué sé yo, ponemos las conductas que queremos observar y las conductas que no vamos a tolerar. Y cuando la gente, cualquier colaborador, lee ese manifiesto de cultura, es mucho más claro decir, esto es lo que se espera de mí y esto es lo que no se va a tolerar en esta organización. Y insisto, desde ahí alinear o gestionar la cultura es mucho más fácil. De hecho, he usado mucho la palabra alinear, que me gusta más, alinear la cultura a la estrategia. Cuando yo voy donde los clientes digo, vamos a hacer un proceso de alineación de cultura, suelo tener más entrada que cuando digo, vamos a transformar o a cambiar la cultura. Porque eso a veces suena un poco una tarea faraónica. Cuando decimos vamos a ver cómo está tu cultura hoy, cuál es la que tú requieres y cómo alineamos la cultura, eso encaja y entra mucho mejor en la mente de quienes toman decisiones. De hecho, ahorita Laura nos va a hablar un poco de la herramienta y cómo definir cultura requerida, cómo medir cultura actual, cómo alinear esos procesos. Segundo mensaje, alinea todos los procesos de talento humano, atracción, selección, inducción, todo, alínealo a la cultura. No permitas que alguien que no esté alineado con la cultura haciendo sea promovido a otro cargo. En la selección, y lo hacemos como con tono de súplica, le decimos a las empresas, no selecciona por pedigrí, por títulos, selecciona por cultura. Trae gente a la organización que haga fit o que te ayude a llevar la cultura hacia donde tú la quieres llevar. En fin, incluso gestión de desempeño, que es lo que viene más adelante. Pues si yo tengo un modelo de evaluación o gestión de desempeño para los líderes o las personas, incluye ahí elementos culturales. Nos ha dado muy buen resultado formar facilitadores en empresas, sobre todo en empresas grandes. Hemos formado miles de facilitadores y eso ha sido fantástico para dinamizar procesos en la organización. Ya lo mencioné, los sistemas, digamos, típicos del Line Boxes, donde solamente era KPIs y competencias, están mandados a recoger. Hoy en día buscamos que en esa evaluación o valoración de los líderes, la cultura, el engagement tomen un significado mayor. Elimina tensiones culturales, es el número 5. Focalízate en una cultura de colaboración, porque hoy en día pues, necesitamos en todos los modelos ágiles, simples, veloces y flexibles. Los hemos bautizado en la sombrilla, llaman nuevos modelos de trabajo, pues todos los conceptos de liderazgo están, digamos, en tela de juicio. Lo que entendíamos, digamos, por liderazgo hoy en día, pues está cambiando de manera dramática. Muy bien. Y este es mi último slide y nos vamos ya al cierre para darle la palabra a las preguntas y luego a Laura. Trabaja en conductas, procesos y políticas, trabaja en el liderazgo, conecta la estrategia con el logro de resultados, tiene una visión de proceso permanente en el tiempo. Esto pues Roma no se hizo en un día, esto no es una cosa pues de 3 meses. Tiene una cultura clara de consecuencias positivas y negativas. La cultura es un fin y un medio. Aquí sí me detengo un poco porque este tema no lo he desarrollado tan a fondo. La cultura es un fin y un medio. ¿Cómo es un medio la cultura? Es un medio para apalancar la ejecución de la estrategia. En cuyo caso, vuelvo a repetir, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué cultura requieres? ¿Cuál es la cultura que tienes? Y cómo cierro brechas. Y entonces ahí la cultura se vuelve un medio para apalancar la estrategia. Como también es un fin. Y también es un fin porque en todas las mediciones que hacemos de engagement, las nuestras, las de Gallup, las de Kincentric, las grandes compañías en el mundo, los 3 variables que más generan atracción y retención de talento ya las mencioné. Una cultura sana y alineada, 1. Un propósito superior, heroico, trascendente, inspirador, 2. Y la capacidad, la calidad de los líderes que hay en la organización. Hay otras variables, esos son los 3 más importantes y cultura es uno de ellos. Es más, curiosamente, dato curioso para ustedes, por primera vez en la historia siempre el liderazgo estaba como el primero. El año pasado en las mediciones de engagement a nivel global, una cultura sana y alineada quedó como el número uno para atraer y mantener clientes, incluso por encima de la calidad de los líderes.
Y en esto de cultura, pues he dado algunas pinceladas, pues trabajar todo el tema de engagement como ese, digamos, compromiso emocional es el complemento perfecto. Al final de cuentas, cuando me dicen, Ricardo, ¿y cómo se gestiona la cultura? Digo, pues eso es una respuesta larga. Si quisiera dar una respuesta de 15 segundos, esa sería mi respuesta. Recuerda que la gente va a hacer las cosas por las que tú preguntas o las que tú toleras. Desde ahí se gestiona la cultura, con modelos de consecuencias, con repetición, con entrenamiento, con visibilización, con manifiestos de cultura claros, de qué quiero, espero de ti, de qué no voy a tolerar, con procesos y políticas alineadas. Desde ahí se gestiona la cultura. Y obviamente, pues, consecuencias positivas y negativas quiere decir que si alguien en la organización no vive la cultura y no pasa nada, eso es lo que más destruye la moral de un equipo. Muy bien, cumplí en tiempo. De manera que mil gracias, voy a dejar de compartir y bien puede que haya preguntas en la plataforma o que las quieran hacer en vivo, como ustedes quieran, está bien para mí. Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Gracias por compartir las ideas y sobre todo también los ejemplos que nos has contado. Me quedo con el punto 1, de la penúltima diapositiva. La cultura de la compañía no la definen los valores tan bien expresados, ¿vale? En nuestras páginas web, sino las conductas, los comportamientos específicos de la gente que trabaja, ¿vale? Y es cierto, ¿no? Y es lo que suele pasar en las organizaciones. Y antes de dar paso a las preguntas, ¿vale? Porque sí que has hablado del modelo, etcétera, ¿vale? Laura, ¿cómo podemos trabajar desde nuestras empresas esa identificación de cultura y sobre todo cómo podemos alinearla con la estrategia de nuestra compañía? Bueno, pues os voy a contar muy brevemente esta parte, ¿vale? Además lo hacemos de mano de OCC, de Ricardo y su equipo, puesto que son partners con nosotros. Entonces, os voy a compartir la pantalla y os voy a hacer una breve presentación de cómo podríamos trabajar este modelo, ¿vale? Os voy a compartir. Vale, perfecto. Ok. Vale, pues como decía Ricardo, al final es súper importante esa parte de cultura y engagement, ¿no? O sea, el medir las dos cosas además es muy potente, nos ayuda muchísimo. Entonces, os voy a explicar un poquito esta parte de engagement, ¿vale? ¿Qué entendemos nosotros por engagement y para qué es importante medir esto, ¿no? Bueno, pues esta parte de engagement nos va a permitir, entre otras muchas cosas y muchos beneficios, nos va a permitir atraer el talento, ¿vale? Mantener también el talento para tener a esa gente comprometida, ese sentimiento de pertenencia, esa motivación dentro de los equipos. Dar ese pasito más con respecto al clima, ¿no? No solamente vamos a tener cómo está la gente, si está bien, si está mal, si está contenta, si está feliz, sino cómo de comprometidas están las personas que forman parte de la organización con la misma. La gente puede estar feliz, puede estar contenta, pero a lo mejor le ofrecen otro trabajo y al no tener ese compromiso y ese sentimiento de pertenencia es más fácil que haya esa fuga de talento. Luego con esto pues también obviamente logramos disminuir asentismo, rotación, puesto que la gente está más comprometida todavía. Después también contaros el modelo, ¿no? O sea, el modelo es muy similar, la parte de engagement y la parte de cultura, con lo cual luego nos permite también hacer ese estudio, ¿no? entre ambas variables. Aquí os presentamos el modelo, en ambos casos es un modelo circular, en este caso de engagement lo que tenemos es 6 dimensiones, 18 atributos y 54 preguntas. ¿Qué es lo que medimos aquí? Pues medimos líderes, medimos aprendizaje y desarrollo, medimos equipo, inspiración, trabajo y ambiente laboral. Lo que es muy positivo de este modelo es que finalmente todas estas dimensiones aterrizan en conductas observables y muy concretas, de manera que cuando trabajamos posteriormente los planes de acción nos facilita mucho el poder generar diferentes acciones y diferentes objetivos que nos permitan mejorar cada una de las áreas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de este modelo que os podremos compartir presentación pues, si alguien la quiere para ver un poquito más en detalle. Y los informes tienen algo muy positivo y es que son muy visuales y muy sencillos de entender, de manera que es muy visual porque va con mapas de calor, de momento que de un vistazo, digamos, puedes poner enseguida foco en aquello que está verde, que hay que seguir potenciando y manteniendo, y aquello pues, que está en amarillo o que está en rojo, en lo que tenemos que fijarnos un poquito más en detalle para hacer esos planes de acción y mejorar el engagement en la compañía.
Aquí tenéis también un ejemplo, ¿vale? También del mismo informe. Como veis, tenemos comportamientos muy concretos que nos permiten después, como os decía, aterrizar en esos planes de acción y bueno, pues ese mapa de colores que al final también pues, es muy visual, ¿no? Y nos ayuda a entender. ¿Qué tenemos de positivo también estos informes? Las brechas, ¿vale? Y el sacar las tendencias. Vamos a poder hacer segmentaciones por sexo, por departamentos, por sede, por países, ¿vale? Tanto en engagement como en cultura, con lo cual vamos a tener también el detalle de cada una de las áreas que nosotros queramos medir para ver así las brechas entre los diferentes departamentos, por ejemplo, y el engagement de la organización. De manera que también pues, vamos a ir viendo como muy concretos, ¿no? en esos planes de acción. La parte de cultura, como os decía Ricardo, el modelo que nosotros seguimos es conjunto con ellos, igual que en engagement. Y como ya os contaba él, al final la cultura es eso que se respira, ¿no? Cuando entras dentro de las empresas, de las organizaciones. Es esa manera de pensar, de actuar de las personas que forman parte de la organización, del conjunto. ¿Para qué en este caso medir la parte de cultura? Pues es fundamental para cumplir ejes estratégicos, planes estratégicos, toda esa parte de objetivos, ¿vale? Como decía Ricardo, la cultura se come a la estrategia, entonces es importante alinear y trabajar en que todo vaya rodando en un mismo circuito, ¿vale? Y que al final se consigan los objetivos que se han planteado. Afrontar el cambio, como decía también Ricardo al inicio, o sea, yo ya no sé si es entorno Buca, si es entorno Bani, yo ya me he perdido en tanto cambio, pero algo que sí que no podemos obviar es que estamos en constante cambio. Entonces, es importante también adaptar a las organizaciones y generar, digamos, como esta cultura para poder adaptarnos rápido a las necesidades que genera el entorno. Y por último, igual que engagement, el talento. O sea, el talento cada vez exige más en las organizaciones, exigen ciertos tipos de cultura, tenerlas trabajadas, identificadas, ¿vale? Eso también es muy llamativo para la gente joven. Y luego retener o mantener, mejor dicho, que me gusta más la palabra, ese talento dentro de las organizaciones, ¿no? Trabajando y manteniendo muy bien esa parte de cultura organizacional que necesitamos. Exactamente, mismo modelo, ¿vale? Modelo circular. Vamos a tener 3 tipos de cultura con 9 dimensiones y 72 atributos, igual que en engagement, muy concretos, con comportamientos muy aterrizados que nos van a permitir poner foco en lo que realmente debemos de trabajar. Aquí tenéis que, como os he dicho antes, lo tendréis, qué es lo que incluye cada uno de los tipos de cultura y cada uno de los tipos de dimensiones, ¿vale? Que es lo que vamos a medir en esta parte. Y muy interesante en el caso de cultura es cultura requerida. Nosotros a través de un cuestionario medimos cultura actual y después con dirección trabajamos qué cultura necesito, de manera que después en los informes vamos a tener esa brecha y vamos a trabajar en esa brecha, ¿no? Vamos a trabajar si yo requiero, por ejemplo, aquí, mi cultura actual en logro que tiene que ver con esa parte de objetivos, de competitividad, etcétera, la tengo posicionada aquí y mi cultura requerida la tengo más arriba, ya sé que aquí voy a tener que poner el foco, ¿vale? De la misma manera, informes muy sencillos, informes muy legibles y muy visuales que nos van a permitir tener las puntuaciones por culturas, por dimensiones y por atributos, ¿vale? Y como decía, la importancia de ese aterrizarlo en comportamientos. Vamos a tener las brechas, como os comentaba también, entre cultura actual, cultura requerida y además si lo repetimos en años, en los diferentes años, vamos a poder tener también esa diferencia, ¿no? Para tener esa comparativa de un año a otro. ¿Y cómo trabajamos nosotros todo esto? ¿Vale? Ya os he contado un poquito el modelo y os quiero contar un poco el proceso que nosotros seguimos. En un inicio nosotros hacemos una reunión previa con dirección para explicar bien todo el proyecto, hacemos una planificación consensuada y trabajamos muy bien la parte de endomarketing y de identidad corporativa. Los proyectos que mejor funcionan son los proyectos en los cuales la gente se siente identificada, conoce el para qué del proyecto, ¿no? y qué objetivos se persiguen. Después hacemos como ese comunicado general a la organización para que entienda y se sienta partícipe de todo esto. ¿Y cómo medimos engagement y cultura actual? A través de un cuestionario, ¿vale? Se hace envío de un cuestionario de engagement y de un cuestionario de cultura. Y después cultura requerida, como os decía anteriormente, lo trabajamos a través de una sesión con dirección
donde ahí trabajamos plan estratégico, trabajamos esa alineación con la cultura que yo necesito, ¿vale? Para alcanzar esos ejes. Y trabajamos diferentes cositas como un modelo de liderazgo, etcétera, para ya conseguir, digamos, como cerrar un poco el círculo y poder ya ir aterrizando todo y poder hilarlo, ¿vale? Y como decía antes Ricardo, esa parte de alinearlo, que a mí también me gusta mucho esa palabra. Una vez obtenemos todos los resultados, hacemos un análisis de todos los resultados y ¿qué hacemos? Lo más importante, poner foco, analizamos muy bien dónde queremos obtener un poquito más de información y lo hacemos a través de focus con diferentes personas de la compañía, ¿vale? A través de juegos, dinámicas, de manera muy divertida, obtenemos un poquito más de información y vamos más al detalle de toda esa información que hemos analizado en el informe y queremos indagar un poquito más, ¿vale? Para saber exactamente qué significa o qué es para la gente importante. Y por último, plan de acción. O sea, todo esto no serviría de nada si después no nos arremangásemos y nos pusiésemos manos a la obra. ¿Por qué? Porque la visión sin acción no deja de ser un sueño. Con lo cual, aquí viene yo creo que la parte más divertida, que es ya ponernos a trabajar, ponernos a pensar, ¿no? En cuáles son las soluciones y os acompañamos en todo ese proceso de recomendaros qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer, ¿no? En esa parte ya más de cierre de todo el proyecto y de acompañamiento que podemos realizar. Así que paso a preguntas. Gracias, Laura. Tenemos un montón de preguntas, Ricardo. Sí que te pediría que te activases micro y cámara de nuevo porque tenemos poco tiempo y sí que nos gustaría responder a todas las preguntas que tenemos. Bueno, voy con la primera, ya directamente. La pandemia, ¿cómo ha influido la cultura organizacional? Porque se habla mucho de teletrabajo desde localizaciones, ¿vale? Hay mucha gente que tiene mucho miedo precisamente a qué ha pasado con el teletrabajo, estoy perdiendo parte de mi esencia cultural. De hecho, en declaraciones con el Elon Musk el otro día, ¿no? Hablaba de que, de que iba a eliminar el teletrabajo. Entonces, ¿cómo ha influido la pandemia en la cultura de las organizaciones? Gracias, Juan Carlos, y gracias por la pregunta. Mira, creo que todavía no lo sabemos. Es decir, estamos a través de ensayo y error. Voy a dar algún ejemplo con lo que tú decías. El presidente JP Morgan dice, en Estados Unidos todo el mundo vuelve a las oficinas. La gente decía, no, pero un momentico, ¿cómo que vuelvo a la oficina si es que me vine a vivir con la pandemia a Miami? Ah, bueno, entonces te voy a pagar sueldo de Miami y no sueldo de Nueva York. No, ¿cómo así? Pues, bueno, ¿cómo así? El Bank of America dice, no, creo el trabajo híbrido, el que quiera quedarse híbrido en su casa, bienvenido. ¿Qué sí sabemos? Porque es mucho lo que no sabemos, poco lo que sabemos, que gestionar la cultura de manera remota no es igual y que entonces significa ser muy creativo para encontrar cómo meterte en las emociones de las personas estando en su casa. Integrando, digamos, en ese ejercicio, integrar la vida personal con la vida laboral, porque lo que sí se pierde, digamos, de la interacción del pasillo, del ascensor, de la cafetería, lo tienes que recuperar buscando formas de cómo llevar tus valores, tu ADN, en fin, a donde las personas estén. Ahora, eso además implica, por último, también, hoy en día, con esto, además del trabajo híbrido y remoto, pues es mucho más común tener gente en diferentes países. Voy a darte un ejemplo que el otro día yo alucinaba viéndolo aquí en Estados Unidos. Hay compañías que el mismo puesto lo tienen 3 personas. Una persona en la India lo trabaja 8 horas, se lo pasa a alguien en Europa 8 horas y este se lo pasa a alguien en Estados Unidos 8 horas. Con lo cual ya no tienes jornadas de 8 horas, tienes jornadas de 24 horas. Por decir algo, lo que está cambiando el mundo de una manera insospechada. Entonces ya dicen, no, es que ese puesto no es lo que alcance a hacer alguien 8 horas al día, ¿no? Es que se lo pasa a alguien que trabaja en otro uso horario y a alguien que trabaja en otro uso horario y así sucesivamente. Eso significa finalmente unos esfuerzos mucho más grandes en comunicar de manera más rápida para traer gente más rápidamente a lo que obviamente es tu cultura. Habría mucho que hablar sobre el tema, pero dejo espacio para otras preguntas. Vale, Ricardo, no es un juego de palabras, ¿eh? ¿La transformación digital puede ayudar a la transformación cultural o la transformación cultural puede ayudar a la transformación digital? De un lado y de otro. Efectivamente, tú arrancaste diciendo algo que para nosotros es muy valioso. Es decir, transformación digital, en últimas, es transformación de la organización, punto. Pone patas arriba los procesos, la forma de actuar, pone patas arriba el mundo entero. Sin un proceso alineado, paralelo, lógico, sistemático, alinear la cultura, la transformación digital no funciona. Podría decir los casos que quieras. ING, por ejemplo, en Europa, a nivel directivo,
Había tanta resistencia en el cambio que, claro, la legislación holandesa lo permite, es el grupo financiero holandés, en un día despidió a todo el mundo, incluyendo el presidente. Todos están fuera, a nivel directivo, claro, obviamente. Esta es mi cultura. Los que quieran hacer fit con esta cultura, pásenme su hoja de vida. Porque ellos hicieron una transformación digital brutal y esa transformación estaba teniendo todo tipo de resistencias. Entonces yo creo que una sin la otra no funciona y obviamente transformar, digamos, digitalmente tu organización implica meterte en un nuevo modelo cultural, sin duda. Vamos a por otra, Ricardo. En muchos casos, especialmente en empresas más antiguas, se viven culturas no planeadas, que muchas veces tienen aspectos negativos. Si se pretende un cambio cultural, ¿por dónde se debe empezar? ¿Se debería tomar en cuneta la cultura tóxica actual o empezar por un tipo de página en blanco? Nuevamente, cada caso es distinto. Lo fascinante traen culturas que no hay dos casos iguales. Ejemplo, estoy trabajando con una compañía fundada por un emigrante español. Tiene 100 años de historia, vende más de 5 billones de dólares, está en 16 países y emplea 45,000 personas. ¿Okay? Es un ícono en muchos países y la cultura todavía se habla de la figura del fundador. El fundador, su foto todavía está en todas las salas de juntas. Se dicen sus dichos, como decía don Juanito, asturiano como mi abuelo. En fin, es increíble. Ahora, conozco otros casos en donde dicen, ¿a qué horas cambiamos esto? Pues porque la filosofía del fundador o de los hijos del fundador o de los nietos del fundador son un absoluto desastre. Yo personalmente creo en los legados y creo en la heredad y cuando hay cosas, digamos, admirables que heredar, vale la pena, digamos, tomar lo que hay y ajustarlo. Ahorita con una gran compañía que es Grupo Carvajal en Colombia, quien quiero entrañablemente, 116 años de historia, estamos revisando la cultura, después de 116 años. ¿Por qué? Porque tenemos un legado que queremos mantener, pero muchos de los rasgos de esa cultura no necesariamente nos permiten, digamos, ser competitivos en el mundo actual. Honro el legado, pero me adecuo, me alineo, digamos, a las nuevas realidades del momento. Cierro diciendo que hay casos que toca romper y partir con lienzo en blanco. Sí, sí los hay. Ricardo, vamos a por otra. Peter Drucker, la cultura se come la estrategia a la hora del desayuno. ¿Qué cambiamos? ¿La cultura o cambiamos la estrategia? En el mundo VICA que decías, obviamente, Laura, no cambia la estrategia significa la eutanasia. O sea, eso es el camino más corto al cementerio. Es decir, hoy largo plazo es un año. Hoy cuando hablamos de estrategia estamos diciendo el trimestre era el año anterior y el año era lo que era antes 5 años. Entonces yo creo que hoy el otro día me decía un cliente, no, es que para nosotros la innovación en este negocio no es un nicho, en este momento no es importante. Le decía, bueno, muy bien, estás declarando que dentro de poco no vas a existir. Por una sencilla razón. Cuando la velocidad de innovación y de cambio en mi empresa es menor que la velocidad de cambio e innovación en el entorno, mi fin está cerca. Entonces yo creo que no cambiar la estrategia, para mí, no es una opción en el mundo actual. ¿Y eso qué significa? Volvemos a Drucker. Irremediablemente, si tu estrategia cambia, vas a tener que ir y revisitar tu cultura, sí o sí. Ricardo, tú que trabajas en entornos multinacionales, sí que es cierto, y más nosotros lo podemos ver mucho en el programa que tenemos en Silicon Valley, en el ecosistema de innovación, donde nos llevamos directivos de compañías allí, ¿vale? Es curioso, ¿no? Como aquí a los estudiantes en prácticas les llamamos becarios y allí les llaman talento, ¿no? Como aquí aún seguimos empeñándonos en medir la productividad con la presencia, ¿no? Poniendo relojes y medir el tiempo que pasa la gente en nuestras instalaciones, ¿no? ¿Ves tú diferencias importantes? No solo a nivel de culturas latinas, anglosajonas o asiáticas, sino incluso a nivel de grandes multinacionales con empresas más familiares, aunque sean empresas muy grandes, pero empresas familiares, ¿no? ¿Se notan las diferencias? Sí, son muy notorias. Efectivamente, pues yo vivo en el entorno anglosajón hace 9 años y trabajo mucho tiempo en el entorno latino. Las diferencias son enormes, de mucha índole, es decir, incluso en algunos casos hasta una cierta mística de trabajo y cierta aproximación frente a ciertos temas que es diferente. No estoy diciendo que sea mejor o mejor, simplemente estoy diciendo que es diferente. Entonces, si las diferencias son notorias, de hecho, te diría sobre eso que uno de los grandes retos para muchas compañías es aprender a trabajar cross-cultural, o sea, trabajar simultáneamente con diferentes culturas y muchas no lo logran. De hecho, en este foro quiero decir que conozco varias empresas españolas que han aterrizado en América Latina y no les ha ido para nada bien porque no han tenido la capacidad, digamos, de comprender y entender la cultura.
de entender que la forma de hablar quizás sea distinta, la forma de conversar sea distinta, la forma de tomar decisiones sea distinta, y se pegan a veces unas estrelladas muy fuertes. Nadie les hace un onboarding a decir, oye, vas a venir a trabajar en México, en Colombia, te digo cómo funcionan las cosas acá. Y no tienen esa inteligencia emocional. Entonces sí, diría que hay grandes diferencias y genera grandes problemas. Hay un dato curioso que nos estamos encontrando en los proyectos que estamos llevando a cabo, y es cuando abordas proyectos de transformación cultural con las organizaciones, sobre todo multinacionales, ¿no? Donde hay liderazgos más participativos, la toma de decisiones es mucho más ágil, más rápida, y se toman decisiones valientes, ¿no? En cambio, cuando nos vamos a empresas más tradicionales, incluso a empresas familiares, los modelos de liderazgo son más autoritarios, pero en cambio son mucho más paternalistas. O sea, se tarda mucho en tomar decisiones y a veces hay que tomar decisiones valientes, etcétera, y cuesta, ¿no? Entonces sí que se ve esa diferencia, como tú comentabas, entre las sociedades. Ricardo, no tenemos más tiempo, me da mucha rabia porque sabes que me encanta hablar de esto, y son más de las 6 y siempre acordamos cerrar el webinar a las 6. Nos hemos pasado 6 minutos. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. De verdad que estamos encantados de ser partner de OCC en España y estamos deseando volver a compartir espacio y tiempo contigo. A todos los asistentes, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por cada 3 semanas o cada 2 semanas que realizamos estos webinars, estar conjuntamente con nosotros. Os invitamos a que entréis en la página web de Acuora, porque precisamente acabamos de colgar un podcast de una entrevista en radio de ayer, ¿vale? Precisamente en Terreta Radio. Sabéis que tenemos un programa conjuntamente con Terreta Radio en el que hablamos de los desafíos empresariales, y ayer precisamente hablábamos de cultura empresarial. Y es una entrevista muy, 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 muy buena que nuestra responsable de talento y cultura, Ana Castillo, hace a Lisa Sponi, Chief People of Change Officers en Grupo Suavinex, ¿vale? Y nos cuentan precisamente cómo abordaron ese proceso de transformación cultural. Yo os lo recomiendo, ¿vale? No porque lo hayamos hecho nosotros, sino al revés, todo lo contrario, porque participa Elisa Sponi y nos cuenta y se abre, ¿vale? A contarnos un poco de ejemplos concretos de Suavinex, ¿vale? De cómo abordaron ese proceso de transformación cultural. Laura, como siempre, un placer. ¿Vale? Igualmente. Y nada, estad atentos a las redes sociales, publicaremos en breve el nuevo webinar y sobre todo no olvidar suscribiros a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para estar al tanto de todo lo que hacemos. Y me quedo con una frase, Ricardo, para despedirme. Si realmente vas a transformar una empresa, tienes que entender la cultura. Lou Gessner, CEO que dio la vuelta a IBM, dijo, a los 55 años pude entender que la cultura no es parte del juego, es el juego. Muchas gracias. Gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Adiós, feliz noche. Chao. Chao.